En primera se los está exigiendo la sociedad a la que salen, ¿no? O sea, ya es una exigencia. Que salga con ciertas herramientas es una exigencia. Entonces, si bien hay algunas clases que han ido actualizando el uso de X herramientas, ¿no? Digamos las plataformas para administración, los controles de CRM, los RPs, o sea, se los estamos dando a los estudiantes en un elemento conceptual, en talleres para que sea práctico. Sin embargo, la cantidad de información que se está generando y la innovación que existe ya en el mundo laboral es es exigente, es mucha. Entonces, ya salen, afortunadamente, con el conocimiento de que hay la existencia de las herramientas, a lo mejor las más básicas o las que tenemos en la escuela, las utilizan, les dan un taller, les dan alguna clase y entonces saben de su existencia. Sin embargo, empiezan a tener problemas porque, por decirte algo, ¿no? Entran a un proyecto y les dicen que usan una plataforma Monday, ¿no? O Asana. Y ellos aquí sí vieron una práctica, usaron Asana, el profesor les hizo una dinámica, hicieron dos o tres tareitas. Pero ya cuando se ven en la columna de actividades y participantes en Asana, y todo lo que puede hacer la plataforma y el seguimiento y los correos automáticos, entonces ahí a lo mejor ya sí tienen un poco de desventaja. Pero creo que la parte importante que nosotros debemos de rescatar es este proceso de aprendizaje acelerado con respecto a estas temáticas. No nada más les enseñamos a los estudiantes, creo yo, eso es lo que considero, a nuevas cosas que hacer. Les enseñamos en esta escuela a que aprendan, ¿no? Y entonces considero que sí salen con esa herramienta, con esta, los que lo aprovecharon, con esta herramienta de hoy es Asana, mañana es Monday y pasado mañana va a ser la plataforma de la Universidad del Caribe, ¿no? Y entonces van a darse cuenta que a lo mejor aprenden a utilizar una y van a poder utilizar tres o cuatro distintas después, ¿no? Y cuando lleguen a la empresa X que utiliza la que crearon ellos, pues entonces ya tendrán las herramientas básicas para poder adoptar rápidamente, que eso es creo que es la palabra más correcta, rápidamente y adoptar esa nueva tecnología o esa tecnología diferente, ¿no? Hay empresas muy grandes que hacen sus propios sistemas, ¿no? Hay muchas empresas pequeñas y medianas que lo compran y adecúan los sistemas. Y entonces van aprendiendo a utilizarlos ya que hasta que entran a la empresa. Desafortunadamente, vamos a depender cada vez más de la tecnología, ¿no? Y entonces vamos a tener que usar las herramientas, aprenderlas a usar, pero lo decíamos creo que hace un rato, el control va a ser muy, muy importante. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la tecnología, no tenemos que tenerle miedo a que nos van a quitar el trabajo, de hecho ya hay muchos reels con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Lo que debemos de hacer es a diseñar nosotros la tecnología, a hacer nosotros uso de la tecnología para poder desarrollar nuestras actividades. Y entonces no te vuelvas el al que van a desplazar, vuélvete el que va a crear ese ámbito distinto con la herramienta, con la tecnología, para poder mejorar tiempos, procesos, sistemas, costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú te montas en otro riel de usar la tecnología a través, cualquier tipo de tecnología, y a través de esa tecnología tú mejoras tu organización y tu empresa, vas a ser un elemento siempre indispensable para la empresa. Pero si tú eres el usuario y eras el que hacías las 1000 facturas, ¿no? Y tú eras el que al principio hacías ese proceso, pues va a pasar como todo cuando llega una herramienta nueva y una tecnología nueva, ¿no? Antes había muchas caballerizas porque se necesitaban muchos caballos y Nueva York estaba lleno de caballerizas, ¿no? Ahorita ya nada más es un lujo que te pasen ahí alrededor de Central Park en un caballito y ya no hay tantas caballerizas. Y entonces va pasando exactamente lo mismo. Cuando tú empiezas un negocio, los primeros días de tu negocio, a lo mejor haces 3 facturas a la semana y te da gusto y ahí vas y tú mismo las haces. Y entonces empiezas a crecer y ya para el siguiente año haces 30 facturas a la semana. Y entonces ya contratas a alguien para que haga esas 30 facturas. Pero ahora ya no van a contratar a alguien.
ahora vas a contratar un software, el cual tú, desde que estés haciendo tus cotizaciones, digas, ah, ya está prehecha la cotización, entonces hay una gran posibilidad de que se tenga que hacer esta factura. Y el software te la va a hacer, ¿no? Y entonces ya no vas a necesitar a ese que hace 10 años contratabas para que te hiciera las 100 facturas. ¿Y sabes qué? Si lo manejas adecuadamente y utilizas la herramienta, tampoco vas a contratar al que tenga que hacer la cotización porque la vas a tener prehecha. Pero sí vas a necesitar a la persona que haga la alimentación de la información, la selección. En algún punto lo va a hacer la inteligencia artificial generativa solo. Pero antes de que lo haga, ella va a necesitar una instrucción para que lo pueda hacer. Conviértete en ese innovador que está generando esas instrucciones. Conviértete en la parte asesora de la inteligencia artificial, la que va a predecidir. Ahora, ¿eso qué va a hacer? Pues antes necesitamos, en el ejemplo de Nueva York y los caballos, pues antes necesitábamos 1000 caballos en Nueva York. Ahorita hay 50, 60. Eso va a pasar. No va a haber 100,000 facturistas. Vas a necesitar a 3 4 que sepan construir las herramientas para que 20 negocios se vean beneficiados con ese facturista. Pero ¿qué va a pasar? Ya no va a haber 20 negocios, va a haber 30. ¿No? Y ese es el desarrollo que debería de generarse. La problemática cuál va a ser cuando nosotros como personas no sigamos con este crecimiento, con este desarrollo, con montarnos en la otra línea de, híjole, es que ya no voy a hacer, no, ahora voy a tratar de utilizar la inteligencia artificial, voy a tratar de responder a través, voy yo a ser el que haga los parámetros necesarios para que funcione adecuadamente. ¿Van a caber todos? Pues es un cono, ¿no? Ya nada más los 60 caballitos muy adecuados, ¿no? Y ahora, a lo mejor estoy usando mal el ejemplo de los caballos, ¿no? Igual se me sienten las personas que me escuchan. Pero es algo práctico, es herramientas. Pero nosotros somos personas. Nosotros vamos a tener elementos adicionales como sentimientos, valores, responsabilidad. Vamos a pensar en las familias, las personas, el cliente. Cosas que van a pasar automáticas que no soy futurista, pero que yo creo que con la automatización van a empezar a suceder. Se va a volver frío el proceso. Al ser automático, al ser estandarizado, al ser muy estructurado, se va a volver frío. Y las personas no nos gusta eso. Entonces vamos a necesitar este elemento humano. Y entonces es ahí a donde debemos de responder nosotros. Esa pregunta es súper interesante porque no nos damos cuenta en qué momento ya de repente él viene con a lo mejor unos cuantos seguidores en Instagram, a lo mejor ya trae algunas fotos que tiene en el TikTok. Y hay algunos que no traen absolutamente nada de esa información, ¿no? Que sí ven, sí observan y sí usan esas herramientas, pero que ellos no han creado, por ejemplo, ya no hablemos de un avatar, ya ni siquiera han publicado cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? A la hora de que ya entran ahorita a la universidad, seguramente muchos de ellos ya traen inscripciones en varias, no en una, en varias de las plataformas que se usan continuamente. Y lo que puedes observar es que actualmente la cierran. A lo mejor hace 2 o 3 años eran abiertas, pero ahora ya los jóvenes ya llegan con cuentas cerradas, ¿no? Y entonces, si tú tienes una de estas herramientas abierta, por ejemplo, digamos el Instagram, que es algo que yo uso, el Facebook, que es algo que yo uso, pues ellos se van sumando a seguirte porque ahí les pones alguna foto, les pones situaciones de convivencia en el salón o de alguna actividad que se hizo. Y ellos llegan, normalmente los estudiantes en primer semestre ahorita están llegando ya con algún banco de información, fotos, un evento, pero nada que en específico sea como de trabajo académico, los de primer semestre. Normalmente que es pues el cumpleaños, la sopa, el carne, fui a tal lugar, me tomé una foto en la playa, etcétera, ¿no? La pareja, cosas de ese tipo son las que puedes observar en lo que están presentando, de lo que quieren mostrar, ¿no? Y entonces aquí empieza una situación compleja, creo yo, o bastante compleja. Entonces se vuelve a veces una carrera entre ellos de, pues estuve en Mérida, no, pues yo fui a Veracruz, no, pues... Y entonces es muy evidente que empiezan a construir pues una gran ventana
de lo que quieren que las personas vean de ellos, ¿no? Hay estudiantes que diario suben algo, o sea, a diario suben algo distinto, no una vez, sino varias, y hay otros que poco a poco van enseñando qué es lo que no es prioridad. Sin embargo, si es evidente por la interacción que tú ves, que le dieron like, el corazoncito, etcétera, es evidente que también están observando, ¿no? Entonces, yo creo que también es un método nuevo de comunicación. No te sientas en el café a hablar de frente a frente con la persona, pero sí le compartes a 20 o 30 qué fue lo que te tomaste en la mañana en el café, ¿no? Y está pasando aquí en la universidad. Sé que tenemos estudiantes de distintos cultura, regiones, etcétera, pero la gran mayoría ya está encarrilado en este tipo de acciones y de procesos. Yo lo que siento es que la sociedad lo está exigiendo porque es lo que está viviendo allá afuera y nosotros la universidad tenemos que alcanzarlos ahorita. Creo que vamos un poco atrás de ellos. La cantidad de apps que están saliendo, la cantidad de modelos que están saliendo en los que se comunican con los jóvenes en especial, con los nuevos emprendedores, con los nuevos negocios que tienen los nuevos jóvenes. Y me refiero a nuevos por la generación, no por otra cosa. Eh, sino tenemos nosotros que alcanzarlos y creo que se convierte en todo un reto para nosotros, ¿no? Estamos hablando de que quizá los profesores del Departamento de Economía y Negocios estamos entre los 48 años y los 60, ¿no? Entonces es gente que tenemos que tratar de actualizarnos para poder estar a la vanguardia con los estudiantes. Los esfuerzos se están haciendo, sin embargo, pues tenemos que hacer, yo creo que ciertas prácticas. Se han tomado muchos cursos, por ejemplo. La Universidad del Caribe ha dado una cantidad de cursos importantes e interesantes para tratarnos de mantener a la vanguardia. Sin embargo, tú terminas un curso hoy y ya se está abriendo una plataforma mañana distinta, que hace un poco más, ¿no? Acuérdate cuando salió esto de la inteligencia artificial, si te parece bien tocamos el tema un poquito, estábamos todos sin mucha información, ¿no? Parecía todo un mito. Y el que ya haya pasado prácticamente un año y medio y no tengamos, por ejemplo, unas reglas en la escuela, eso complica la situación, ¿no? Los profesores a criterio propio están decidiendo si usan cierta estrategia o no usan cierta estrategia para la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? En vez de que estemos abocados a ver qué tanto nos pudiera resolver, a qué tanto podemos hacer, cómo la podemos nosotros utilizar para que no quede subutilizada, en vez de que estemos haciendo eso, estamos todavía con un sentido de estará bien, no estará bien. Y es algo que usan diario. Todas las pequeñas empresas que son las que podían adoptarlo de manera más rápida, porque al ser una unidad de negocios pequeño, son pocas personas las que trabajan, la cadena de tareas normalmente puede ser más controlable y entonces los cambios son más eficientes, son más rápidos. Entonces ellos están adoptando rápidamente estas herramientas. ¿Y cómo empezaron? Pues a lo mejor el correo electrónico y que le corrigieran los estados, las comas, los puntos, y después empezaron a ver que podían meter el archivo, todavía en las versiones gratuitas, y les podía acomodar un texto, ¿no? Una carta, ya no nada más era un correo. Y ahora ya ven que pueden meter toda una línea de base de datos y les puede acomodar la facturación, por ejemplo, ¿no? O decidir, ya el cliente les pagó 150 facturas y no les dice cuáles, nada más les envía el total de lo que ya les depositó y ellos tienen que hacer un escaneo de todo lo que han estado diciendo y eso ya se los hace ChatGPT. Le meten el archivo, les puede hacer una preselección, le dan los comandos adecuados o la indicación o la instrucción adecuada, el prompt, el famoso prompt, y lo hace ChatGPT. Y entonces ya te facilitas que el asistente administrativo, en vez de que esté trabajando 4 horas en decidir o ver qué factura fue la que lo hace en los 3 minutos y medio que se tarda el chat GTP, saca el documento y entonces hace la segunda parte de la tarea, ¿no? Hacer a lo mejor este, toda la refacturación que corresponda, compensar los pagos. La otra tarea que sí va a seguir haciendo. Pero esa que se tardaba 3 horas, 4, en donde decidía qué factura sí le habían pagado o no, lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que todavía en la Universidad del Caribe, en especial los estudiantes de primer y segundo semestre, no tienen esas situaciones todavía en donde
gasten grandes cantidades de dinero y prefieran comprarle zapatos al avatar a comprar zapatos ellos. Sin embargo, creo que sí hay una tendencia muy fuerte porque empiezan a tener una identidad digital. Entonces, al igual que la identidad personal, empiezan a crearle una imagen y entonces esta imagen va requiriendo de recursos para poder tener pues cierta apariencia, ¿no? Eso en algunos puntos. Y otra, mantenerse en comunicación con el resto de las personas y poder hablar de los mismos temas, ¿no? De haber usado el app X, haber usado el software Y, haber comprado a través de en línea eh, una playera, una sudadera o X cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que a final de cuentas sí empieza a haber mucho gasto. ¿Dónde hay más gasto en el elemento digital? En Amazon y Mercado Libre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sus compras las están haciendo a través de estas plataformas y compran muchas cosas. Los jóvenes están comprando muchas cosas a través de estas plataformas. Sin embargo, pues todavía no son estudiantes los nuestros, los de primer y segundo semestre me refiero, que estén gastando grandes cantidades en comprarle motor al auto X, ¿no? O comprarle un X uniforme a ciertas a ciertas personalidades, ¿no? Que se compre cierta imagen. Sí hay una tendencia creciente, pero no lo percibes tanto, ¿no? No hablan de eso tanto como cuánto se gastan en X o Y cosa. Entonces, lo que ellos también veo es que algunos no están tratando de generar ingresos tampoco con un ambiente digital. Te platicaba yo la experiencia de dos estudiantes que había identificado que sí en específico a través de las redes pues ellas promocionan, anuncian cosas, ¿no? Y entonces sí están teniendo algunos elementos de adquisiciones de ingresos, recursos o a lo mejor promociones, etcétera. Sin embargo, no es la gran mayoría de nuestros estudiantes. Es muy puntualmente quienes en este momento ya se están dedicando a eso y a través de todo un modelo de negocio digital pues están teniendo ingresos. Los que más son los que son egresados, que empiezan a utilizar la mercadotecnia digital, los elementos digitales logísticos para que sus negocios funcionen, pero tampoco podemos decir que es la gran mayoría. Está empezando a desarrollarse, está empezando a crecer y yo pienso que en unos 3 4 años se va a invertir completamente y la gran mayoría van a ser aquellos que trabajen mucho con estas herramientas. Eso pienso yo. Pues sí, en primer semestre sí llegan con el teléfono con una gran diferencia, pero al ir avanzando los semestres buscan mejorar su equipamiento para poder tener acceso. Y entonces ya cuando llegas tú a séptimo, sexto semestre, tú ya encuentras por lo menos todo sí con teléfono inteligente y haciendo el esfuerzo de utilizar el internet de la escuela, ¿no? Y se satura porque el internet de la escuela nunca va a ser suficiente, principalmente por el, creo yo, por el uso que nosotros le damos y que no necesariamente es tan buen uso, es la carga excesiva de video, la carga excesiva de información, etcétera. Pero trato de que los estudiantes lo tengan a disposición en el teléfono y no se haga esta gran diferencia de, pues yo sí traigo datos, yo sí puedo entrar y yo sí puedo buscarlo. Entonces, al inicio, en los primeros semestres, traes datos, no traes, júntense a un equipo y empiecen a trabajar, buscas información y ya no les puedes pedir, que pasaba hace a lo mejor una década, ya no les puedes pedir que hagan en ese momento el resumen, porque como bien dices, pues hay unos que llegan hasta con el iPad, ¿no? Ya no toman nota. Ya en el iPad sí toman nota, pero ya es distinta, ya no escriben en una hoja, no escriben en un cuaderno. Van escribiéndolo en el bloque de notas del teléfono, van escribiendo en el iPad. Otros hacen el diagrama en lo que tú esperas y te sorprenden y te levantan el iPad con... Así lo estaba pensando, profesor. Estamos hablando de chicos de primer semestre, pero también hay chicos de primer semestre que nunca habían utilizado la tecnología. Y entonces, la estrategia inicial, cuando veo que hay esa diferencia, los unes, los haces que trabajen juntos, que colaboren y que sea responsabilidad de los dos entregar un solo trabajo. O tres, puede ser, más no, porque si no ya no trabajan y el proceso ya no es tan eficiente. El que no tiene el equipamiento por lo menos observa y aprende a utilizar el equipamiento. Y después, si lo haces lo suficiente y lo haces con las dinámicas adecuadas, hasta se van con las semanas, se van prestando el equipamiento y van pudiendo ellos
resolver y van aprendiendo, ¿no? Este que llegó con el celular roto, como comentabas, y que a lo mejor no tenía cargada el app X o que no trae datos, normalmente termina aprendiendo y viendo la posibilidad de ir resolviendo las cosas, ¿no? Eso creo que es lo que ha funcionado para los de primer semestre. Y para los de séptimo y octavo, pues ya vienen un poco más armados, ya tienen más experiencia. Y si bien se genera, también hay una brecha, porque hay unos, ya en séptimo semestre, unos trabajan y entonces eso les aumenta el poder adquisitivo y les aumenta cosas, y otros que no, y entonces es evidente que todavía vienen con, ¿no?, la estructura de familiar, del apoyo familiar, y estos ya vienen con la estructura de sus propios recursos y sus propios ingresos, y entonces también se nota ahí un poco. Haces la misma dinámica, los pones a trabajar de manera colaborativa, que el equipo sea necesario y que ese uso pueda ser compartido